Nota, presidente encargada, damos lectura del memorando número ANCSA 2022-0300M Quito, 15 de diciembre de 2022, asunto, moción de aprobación, proyecto de resolución. De mi consideración, reciba un cordial saludo de conformidad con lo determinado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas de Movilidad Humana y en mi calidad de presidenta del Grupo Parlamentario, presento la moción de aprobación del proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea Nacional del Ecuador reconoce que la movilidad humana constituye un proceso que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de los países de origen y destino migratorio y declara el 18 de diciembre el Día Nacional del Migrante y del migrante ecuatoriano retornado. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe la asambleísta por la circunscripción del exterior, Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta Santana. El proyecto de resolución en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Artículo 1. Reconocer que en la historia de la humanidad la movilidad humana constituye un proceso que contribuye al desarrollo económico, social y cultural en los países de origen y destino migratorio, que ha permitido impulsar la innovación, el conocimiento, la interculturalidad, la diversidad cultural, el mercado laboral, el consumo y desarrollo local y comunitario, la generación de ingresos fiscales, el mejoramiento de la capacidad productiva, el crecimiento del PIB y la competitividad internacional. Artículo 2. Declarar el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante y del Migrante Retornado e invitar a las entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, asociaciones de migrantes, inmigrantes, refugiados y ecuatorianos retornados a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como sobre servicios de atención, asistencia humanitaria y protección de derechos de las personas en movilidad humana. Artículo 3. Notificar con el contenido de la presente resolución al presidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al defensor del pueblo del Ecuador. Artículo 4. Disponer la publicación de la presente resolución en el registro oficial. Hasta ahí, presidente encargada. El texto del proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito. Se espera entonces ya la disposición del señor presidente de la Asamblea Nacional, que retoma la dirección de la sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano correspondiente a la sesión 829. Tome votación, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la votación correspondiente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Favor informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Escucha a través de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano, la televisión legislativa, también puede seguirlo a través de las redes sociales de la Asamblea Nacional y los medios legislativos. Esta sesión del Pleno del Parlamento, la convocatoria 829 en modalidad presencial, que se desarrolla en el hemiciclo parlamentario en el Salón Nela Martínez. Con esa disposición por parte del señor presidente del Parlamento ecuatoriano, empieza el registro de los y las asambleístas para después proceder con la votación en el Pleno del Parlamento. A esta moción que ha sido presentada por parte de la asambleísta Esther Cuesta para declarar al 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante y del Migrante Ecuatoriano Retornado, es lo que ha planteado la señora asambleísta después de este debate que hemos contado y hemos escuchado con la participación de 4 asambleístas dentro de este segundo punto del orden del día. También formó parte de las comisiones generales 3 ciudadanos representantes de las organizaciones, que ya habíamos hecho un recuento, más adelante lo podemos hacer muy rápidamente. ¿Qué es lo que ha propuesto la señora asambleísta dentro de esta moción que se considerará en el Pleno de la Asamblea Nacional y se definirá si es que existen los votos requeridos para aprobar? Artículo 1. Reconocer que en la historia de la humanidad la movilidad humana constituye un proceso que contribuye al desarrollo económico, social y cultural de los países de origen y destino migratorio, que han permitido impulsar la innovación, el conocimiento, la interculturalidad, la diversidad cultural, el mercado laboral, el consumo y desarrollo local y comunitario, la generación de ingresos fiscales, el mejoramiento de la capacidad productiva, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la competitividad
competitividad. Eso dice en el artículo 1. Artículo 2 de la moción presentada y puesta a consideración del Pleno. Declarar el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante y Migrante Ecuatoriano Retornado e invitar a las entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, asociaciones de migrantes, inmigrantes, refugiados y ecuatorianos retornados a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así sobre los servicios de atención, asistencia humanitaria y protección de derechos de las personas en movilidad humana. Tercer artículo, notificar con el contenido del presente resolución al presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, y al defensor del pueblo del Ecuador encargado, doctor César Córdoba. Artículo 4, disponer la publicación de la presente resolución en el registro oficial. Eso es lo que se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Los minutos corren para que el presidente de la Asamblea Nacional cierre el registro y disponga la votación. Hasta este momento se han registrado 114 asambleístas a través de la curul electrónica, unos minutos adicionales para consignar la votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Usted escucha la Asamblea en Pleno a través de los medios legislativos, sesión 829. 116 asambleístas registrados. Ya en unos instantes más se someterá a consideración del Pleno a través de los votos. 3 opciones tienen los parlamentarios y parlamentarias. El voto afirmativo a través del color verde que se refleja en las pantallas aquí en la curul electrónica. También está el voto en contra que corresponde al color rojo, el blanco en el mismo color y el azul que significan las abstenciones. Son 4 de las formas de votación que existen en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Algunas de las considerandos, algunas de los que ha incorporado dentro de este proyecto de resolución la señora asambleísta Esther Cuesta dice: actualmente el éxodo de ecuatorianos al exterior se manifiesta como una reemigración, resultado de la crisis agravada por la pandemia del COVID-19, la ausencia de políticas públicas integrales para promocionar la reactivación económica y apoyar el emprendimiento. En un país donde campea el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la muerte, reemigrar se configura nuevamente una estrategia de sobrevivencia. El saldo de reemigración de ecuatorianos y ecuatorianas a noviembre de 2022 supera las 200.000 personas de acuerdo con las cifras oficiales. En el marco del proceso migratorio, los riesgos y vulnerabilidades que se presentan desde el inicio del viaje y durante el trayecto se expresan en la amenaza contra la vida, seguridad e integridad personal y sexual de los migrantes y sus familias, las dificultades para obtener la alimentación, la protección y las garantías de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes separados o no acompañados que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad por presencia de mafias coyoteras, de grupos de tratantes y traficantes de personas. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Esther Cuesta Santana, que declara el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Con 121 asambleístas registrados, inicia la votación por disposición del señor presidente de la Asamblea Nacional. En este segundo punto del orden del día, hay que recordar que esta es la primera de 3 sesiones que son convocadas y están convocadas para esta jornada. Estamos en el segundo punto de la sesión del orden del día de la sesión 829, resolución que declara el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante y del Migrante Ecuatoriano Retornado. Podemos observar que los votos hasta este momento son en color verde, lo que significa votos de respaldo, y anticipamos ha sido aprobada esta moción presentada por parte de la señora asambleísta Esther Cuesta cuando ya superan las 100 votos afirmativos. Se necesitan únicamente 70 y así que existen más de 100 votos hasta este instante. No hay votos en contra, tampoco hay votos blancos y no se registran hasta este momento las abstenciones. Faltan algo más de 8-9 asambleístas por consignar su votación. El presidente dispondrá en el momento indicado el cierre de la votación y con ello se dará a conocer los resultados. Podría ser, y decimos podría ser, unánime, es decir, que todos los asambleístas presentes y registrados puedan votar a favor de esta moción, pero esperaremos hasta que se cierre este registro de votación y determinar cómo fue el comportamiento en votación por parte de los y las asambleístas. Estábamos dando lectura a los considerandos de la moción presentada por parte de la señora asambleísta Esther Cuesta. Dice además que quienes representan a la diversidad del pueblo ecuatoriano deben recordar el gobierno nacional que en el contexto de la pandemia COVID-19, las vulnerabilidades presentes a lo largo del ciclo
migratorio se han exacerbado, como los riesgos ante la pérdida del empleo, pérdida y reducción de ingresos, la caída del empleo doméstico remunerado entre las mujeres migrantes, la sobrerepresentación de las trabajadoras y los trabajadores migrantes en labores de primera línea en materia de salud, el incremento constante de detenciones y deportaciones de migrantes, la falta de acceso expedito a la documentación requerida para recibir atención de las instituciones de salud pública, la falta de acceso a vivienda adecuada, las condiciones habitantes deficientes y la estigmatización, exclusión y discriminación de las personas migrantes. El drama de la diáspora ecuatoriana se expresa en un escenario de precariedad laboral, dice el asambleísta. Agrega irregularidad migratoria, vulneración de derechos, entre otros. Vamos con la siguiente votación. Tenemos 121 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, por tanto, y por unanimidad ha sido aprobado la resolución que declara el 18 de diciembre como el Día Nacional del Migrante. Siguiente punto, por favor. El tercer punto del orden del día aprobado, señor presidente, es la resolución que declara el mes de julio de cada año como el mes contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.